Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos y vamos a continuar con el tema de los evangelios apócrifos y vamos a adentrarnos un poquito más a descubrir y entrañar cómo está eh, armado, digamos, todo ese estudio y los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a encomendarnos al Señor por intercesión de la bienaventurada Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, resucitó según dijo, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque resucitó en verdad el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que te dignaste alegrar al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concédenos, te rogamos, que por la mediación de la Virgen María, su Madre, alcancemos los gozos de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues continuamos entonces nuestro tema con la gracia de Dios. Eh, Nos quedamos un poquito viendo los 27 libros fijados, como quedamos en el canon bíblico o el canon del Nuevo Testamento, los 27 libros fijados ya que integran el Nuevo Testamento. En el siglo cuarto quedó definido el número de los 27 libros del Nuevo Testamento. Continuando con este entramado de los apócrifos, la exclusión de toda literatura marginal que de esta definición llevaba consigo, introdujo un nuevo significado en el término de apócrifo, que desde entonces se utilizó en el sentido de escrito espurio, no auténtico, que digamos esas serían dos definiciones o dos nuevos significados de apócrifo, escrito espurio y no auténtico. Como contrapartida, precisamente, a los libros canónicos, autorizados. Esto no supuso una condenación oficial de los libros apócrifos, ya que incluso hay un decreto que se llama Decretum Gelasianum, el decreto de Gelasio, en donde oficialmente, digamos, o mejor más bien dicho, un decreto en donde se da a conocer los 27 libros del Nuevo Testamento y además habla sobre todo de los libros apócrifos. No los están desautorizando, no los están escondiendo, como se suele decir que la iglesia escondió su libro, sino simplemente pues son escritos pues no auténticos, no tienen una importancia como los canónicos. Bien, entonces en este Decretum Gelasianum parece haber sido una obra de un particular, pero sí dio origen a toda una serie de catálogos de apócrifos neotestamentarios, de la que ofrecemos una detallada relación. En el siguiente punto vamos a ver la lista de los textos, ¿verdad? Muy interesante también. Eh, Leyendo estas listas, se echa de ver que una buena parte de los escritos incriminados hoy apenas son identificables, puesto que a lo largo de los años hay textos que ya se han ido perdiendo, ¿verdad? Por el deterioro del material. Esto puede deberse en parte a la inseguridad de los títulos aducidos, pero en la mayoría de los casos significa que los escritos correspondientes han ido desapareciendo. Y tal pérdida es la suerte de que ha corrido gran parte del legado de la antigüedad, cuya existencia hoy solo podemos constatar a base de citas, referencias de segunda mano. Muchos de los textos apócrifos originales ya no existen. ¿Verdad? Quedan constatados porque en otros escritos fueron escritos, ¿verdad? O mencionados, ¿verdad? Y entonces hay pues una segunda mano en la que nos está diciendo que hay alguno
hubo una referencia o hubo un texto o hubo un libro apócrifo, ¿verdad? Que hablaba sobre eso. Entonces hay referencias, pero no necesariamente tiene que ser, tenga que tenerse el original. Hay muchos textos originales que se perdieron, desaparecieron por el caos del material, la corrosión o simplemente desaparecidos, ¿verdad? Y que a lo largo de los años siempre ha habido una segunda mano que constata unas cosas, ¿verdad? De algunos textos que ya han pasado, que hacen referencia a esos textos. Uno de los textos que nosotros usamos en el canon bíblico, la carta a los hebreos, tiene varias citas de libros apócrifos, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que ya para la época de la carta a los hebreos ya había textos que habían sido introducidos inclusive en las comunidades cristianas, ¿verdad? Y que se usaban como referencia para algún tema específico del cual el autor de la carta a los hebreos lo estaba relatando. De hecho, se dice también que la carta a los hebreos estaba en el dilema de si entraba o no entraba en el canon bíblico. De hecho, todavía, pasado el siglo cuarto, hubo muchos que, indagando, estudiando, les creyó conveniente no incluirlo, pero al final de cuentas el texto fue incluido también en el canon bíblico. ¿Por qué? Una de las razones por las cuales no lo querían incluir es porque trae referencias a textos apócrifos. Simplemente, ¿verdad? A otras características más, pero una de ellas era esa. Como tiene ciertas de textos no autorizados, no canónicos, apócrifos, no podían entrar. No podía entrar, perdón, la carta a los hebreos. Pero bueno, al final de cuentas, hay un consenso de la comunidad y también entra en el número de los 27. Bien, el número de los apócrifos que ha llegado hasta nosotros en estado fragmentario o completo, ya en su lengua original, ya en versiones y reelaboraciones posteriores, es muy considerable. De hecho, hay dentro del curso bíblico, hay un apartado sobre los libros apócrifos que tienes que verlo hasta con numeritos, ¿verdad? Eh, para poder, poder descubrir, ¿verdad?, qué texto es el que estás leyendo. No nos vamos a meter ahí porque es hablar de números, muchos números. Bien, por otra parte, el influjo palpable de esta literatura sigue ejerciendo en muchos aspectos de la vida religiosa y cultural un argumento más a favor de su supervivencia a través de los siglos. Entonces quiere decir que ha habido una forma de resguardar esos textos. Es en el mundo oriental, sobre todo, donde se forjaron la mayor parte de estas leyendas y donde mejor se han conservado hasta nuestros días. Por eso eh, pienso que el pensamiento occidental, cuando hablan de los evangelios apócrifos, lo ven como algo oculto. Pero el pensamiento oriental es más incluyente en los textos, ¿sí? De hecho, hay celebraciones de la iglesia oriental que no están dentro o que no estuvieron, y algunos no están dentro del calendario litúrgico romano, latino, romano, del cual el occidente usa, ¿no? En cambio, hay fiestas muy, muy particulares que usa la iglesia oriental y que algunas de esas, la iglesia católica, perdón, la iglesia latina, romana, ha optado por celebrarlas en conjunto. Una de ellas, ¿verdad?, es la festividad de los padres de María, Joaquín y Ana, puesto que el nombre de Joaquín y Ana viene en alguno de los evangelios apócrifos. Y entonces, como la iglesia oriental es es donde más se guardó, se escribieron, se redactaron todos estos textos, pues la iglesia oriental optó también por de entre ellos sacar alguna festividad, como la fiesta de Santos Joaquín y Ana, y ellos comenzaron a celebrar a los padres de María. Y posteriormente, ha pasado no me acuerdo cuántos siglos, la iglesia de Occidente, la iglesia latina,
también tomó, ¿verdad?, como festividad a santos Joaquín y Ana como padres de familia. Y de hecho, en la referencia a la festividad, ahí viene, ¿verdad?, cómo inició la festividad en Oriente y cómo la Iglesia de Occidente la toma también para su celebración anual, litúrgicamente hablando, ¿verdad? Entonces, digamos, hay un aporte y una correspondencia y también hay una forma de integrarse en los textos apócrifos en la liturgia y en la vida de la iglesia. Por eso, esto de que están ocultos y que la iglesia los tenía en el archivo, en la Biblioteca Vaticana, en los archivos secretos, pues nunca ha sido secreto nada. Ahí están los textos desde antes, ¿verdad? Y que se ha venido estudiando a lo largo de los años. Bien, es en el mundo pues oriental donde se forjaron la mayor parte de estas leyendas y donde mejor se han conservado hasta nuestros días. A ello se han contribuido factores externos, como la falta del renacimiento en los respectivos países y de las secuelas de que este fenómeno cultural tuvo en Occidente. Mm, Estamos hablando de una época, era la época del Renacimiento, pero también las características propias del cristianismo en cada una de las regiones. El hecho, por ejemplo, de que la iglesia bizantina no tuviera inconveniente en incorporar a sus libros litúrgicos textos apócrifos de mayor o menor extensión garantizó la pervivencia de estos textos en su lengua original griega y su difusión por medio de traducciones en las amplias áreas culturales del Oriente Próximo que ejerció, donde ejerció su gran influencia. Entonces quiere decir que gracias al resguardo de la Iglesia Oriental hay textos completos en menor y en mayor rango, guardados desde su texto original en griego y difundido en toda el Oriente Próximo, según las culturas y tradiciones. Por eso les digo, el ejemplo que les puse la vez pasada de la iglesia de Etiopía, sobre todo los sacerdotes del desierto, tienen textos. ¿Cuáles? No se saben, pero tienen textos que a través de lo que ha sido las cámaras que han podido grabar, los ven así a distancia, pero ahí están los libros, ¿no? Y los sacerdotes le van pasando las paginitas con pincitas, pero hay algo, ¿verdad? Seguramente hay mucho más que descubrir y que se hará a través de los tiempos. Fíjense que una de las regiones más fecundas en leyendas apócrifas fue Siria, y es posible que su situación geográfica, que era una situación marginal respecto al centro del cristianismo primitivo, puesto que Siria estaba en un lugar, digamos, marginal, fuera, lejos, a lo que era Palestina, que estaba más cerca, eh, era más fácil de moverse que ir hasta Siria, ¿no? Bien, entonces en Siria, pues provocados también por la conmoción de Jesús, pues hubo escritores, ¿verdad?, que hicieron esos textos. Es posible, pues, que esta situación haya hecho que, bueno, y Siria y también la proximidad a otro país que se llama Irán, de donde dimanaron corrientes dualistas que del siglo III cristalizaron en el maniqueísmo y fueron circunstancias favorables para ello. Habíamos hablado primero del gnosticismo, algunos textos gnósticos, y también textos del maniqueísmo, que es una corriente dualista, bien y mal, Dios y el diablo, eh, blanco y negro, bueno, un ambiente dualista. Bien, entonces el maniqueísmo también entra como una herejía y es parte precisamente de las tradiciones, muchos textos de la Sagrada perdón, de los textos apócrifos también tienen tendencia dualista o maniqueísta, ¿verdad? Uno de los que más combatió el maniqueísmo fue sin duda San Agustín y bueno, entre otros. En el idioma siriaco se escribieron a principios del siglo III los Hechos Apócrifos de Tomás. Siglo III, Hechos Apócrifos de Tomás, uno de los primeros libros de aventuras de aquella época. Y del siriaco se tradujo al griego
por Eusebio de Cesarea, padre de la iglesia. Ahora estamos hablando de que para la época del siglo tercero ya existía el libro de los Hechos Apócrifos de Tomás. Pero sin duda, y en, y en, y en, y en el lenguaje siriaco. Y es traducido al griego por Eusebio de Cesarea, padre de la iglesia, que es uno de los padres más importantes, puesto que él se adentró tanto en la cuestión bíblica como en la cuestión histórica de las primeras comunidades cristianas. Y un siglo después, siglo cuarto, una de las leyendas más antiguas y más conocidas, la correspondencia epistolar entre Jesús y el rey Abgaro de Edesa. Entonces hay una correspondencia de cartas o pseudo cartas entre Jesús y el rey Abgaro de Edesa. Interesante. En Armenia, por ejemplo, figura como una de las regiones que más se beneficiaron de la producción literaria en lengua siriaca, ya que de esta lengua y del griego se hicieron a partir del siglo IV numerosas traducciones en Armenia. El hecho de que la lengua armenia se haya conservado una cantidad muy importante de apócrifos, traducciones y reelaboraciones posteriores, se debe sobre todo a la independencia cultural que este pueblo ha sabido mantener ininterrumpidamente a través de los siglos. De hecho, la iglesia armenia tiene su propio rito, y algunos textos incluidos en los libros litúrgicos, apócrifos, libros apócrifos incluidos en textos litúrgicos. Bien, un caso especial también es la recepción y conservación, propagación de la literatura apócrifa es en Egipto. Y vamos a ver entre la lista muchos textos que dicen en Egipto o de Egipto, ¿no? Quizás por su proximidad con Palestina. En cambio, Siria e Irán estaban más marginados, más lejos. En cambio, Egipto estaba más cerca de Jerusalén o de Palestina. Y por las hondas raíces históricas que han tenido entre esos dos lugares, que ya desde antiguo había echado el helenismo de ese país, que quiere decir que ya habían sacado de Egipto toda cuestión griega, helénica. Y entre esos helénicos también iban muchos eh, escritores, estudiosos, eh, y por eso Egipto, digamos, hay un patriarcado en Egipto, pero Egipto perdió, digamos, fuerza al excluir todo el pensamiento y cultura helenística y también de expulsar a todos los que no pertenecían, digamos, al imperio o al eh, el estado egipcio. ¿Sí? Ahora, no se trata solo de los innumerables textos no se trata de los innumerables textos papiráceos que se han ido descubriendo en las arenas del desierto. La biblioteca gnóstica de Nag Hammadi, descubierta a mediados del siglo XX, es, con sus 13 volúmenes, un buen exponente de este sentido. Es decir, que a pesar de que Egipto desaparecieron todo lo helenístico, todavía en la biblioteca de Nag Hammadi hay textos descubiertos apenas en el siglo XX que contienen 13 volúmenes, ¿no? Y Egipto se convertirá entonces en un exponente muy amplio de lo que son los textos apócrifos. De hecho, tenemos muchísimos provenientes de Egipto y de esta biblioteca de Nag Hammadi y que se sigue estudiando. No es fácil estudiar griego, latín, hebreo, arameo, armenio, siriaco. Es, habrá gente que tiene esa capacidad para poderlo hacer. Habrá otros que no tengamos esa capacidad. Pero aquí es lo más interesante es descubrir la importancia de lo que hay, de lo que se ha descubierto y que seguirá descubriéndose. Entonces, el interés de los antiguos egipcios por la vida de ultratumba continuó vigente en los cristianos de esta región. Y aquí viene algo también muy interesante porque en la cultura egipcia siempre habla del futuro, de la muerte, y esas pirámides que se construyeron y los sarcófagos em, de sus gobernantes
Es muy interesante todo eso. Los descubrimientos de Egipto, su pensamiento milenario, el fin del mundo, la muerte, la vida, las representaciones, el mundo egipcio, la cultura egipcia es maravillosa. Em, y ese pensamiento quedó resguardado en los coptos. ¿Quiénes son los coptos? Los coptos es una comunidad religiosa nacida precisamente del cristianismo. Entonces, un gran exponente de todo esto, de este pensamiento de la vida de ultratumba, ¿verdad? Quedó vigente en los cristianos de la región llamados coptos. Y hay una iglesia copta, ¿verdad? Y esta iglesia también se subdivide, copta armenia, copta siriaca, copta egipcia, pero son parte también de la iglesia católica universal. ¿Verdad? Aquí hay que ver cuáles son los diferentes ritos latinos y ritos orientales para entenderlos, ¿verdad? Entonces, no es que sean muchísimos, pero cada uno tiene su estilo también para litúrgicamente o jerárquicamente, y su estructura también dentro de la iglesia tiene cada uno está estructurado de una manera muy particular. Y eso es también muy peculiar dentro de la iglesia universal. Bien, y se manifestó en otras cosas en el desarrollo de la literatura apócrifa, apocalíptica, por ejemplo, el Apocalipsis del apóstol Pedro, ¿sí? Y en algunas leyendas apócrifas de la infancia, como la historia de José el carpintero. Entonces, todos esos textos vienen de Egipto. En copto se han conservado asimismo buena parte de la literatura gnóstica, traducidas de originales griegos hoy perdidas. Si no es por haberlas traducido, los textos originales eh, estarían todavía vigentes, puesto que existirían, pero ya no existen. Al trasladarlos, al pasarlos, traducirlos al griego, se perdieron esos textos, ¿no? Pero quedan resguardados en una segunda mano, es decir, que fueron traducidos al griego. Una característica de los apócrifos coptos es su tendencia a reelaborar y ampliar los modelos originales. Pues van haciéndole siempre cambios, en su mayoría griegos, exagerando hasta el extremo del lado milagroso. Este, hoy en día pues ya no se hace esto, pero me gusta esta parte que dice que hay una exageración hasta el extremo, el lado milagroso. Por ejemplo, hay uno de los textos en donde Jesús está jugando con los niños, siendo el niño. Y por ahí no falta el niñito que se cree mejor, y se burla y todo. Y entonces, pues Jesús se enojó con el niño, ¿no? Entonces cuenta la historia milagrosa, ¿no? Que Jesús pues se enoja y empuja al niño y el niño cae, se abre la cabeza y todos los niños comienzan a gritar y a hacer su escándalo. Y entonces la mamá de este niño va a ver a la mamá de Jesús, María, le dice, mira lo que hizo tu hijo, ¿no? Mató a mi hijo. Y entonces María va y de alguna manera le llama la atención a su hijo y le dice, ahora lo revives. Y entonces Jesús va, el niño lo toca y el niño sobrevive, ¿no? Esta es la exageración, pues, digamos, de los textos, que son historias fantasiosas, ¿no? Eh, puesto que no hay un sustento, como dijimos anteriormente, que avale el que lo vieron los testigos oculares, ¿sí? De ese acontecimiento. Y bueno, ciertas características que no están aquí, como la característica propia de los libros canónicos que fueron inspirados, que fueron elaborados para alguna comunidad y demás. Entonces, como son textos gnósticos o maniqueos, pues quedan encerrados en una comunidad. Y esa comunidad ya no se difundió. Y al no difundirse, pues pierden el valor, digamos, que puede tener o podían tener los canónicos en su momento, porque
los canónicos se extendieron, mientras que estos ahí se quedaron. Es una de las grandes diferencias y características que tienen estos apócrifos. Bien, en esta concatenación de episodios dominados por la fantasía, salta a la vista con frecuencia, especialmente tratándose de los hechos apócrifos de los apóstoles. También hay textos en este libro de los hechos apócrifos de los apóstoles. Les digo que en la siguiente transmisión, o si podemos ahorita, a ver si podemos compartir algún texto, nada más para que veamos, ¿no? Entonces, la sustitución del marco original de la acción por un ambiente más en consonancia con aquel en que vivían inmersos los cristianos coptos. Entonces, es un ambiente muy particular. Tributariamente, en gran parte de la copta es la literatura apócrifa etíope. La iglesia de Etiopía tiene, pues, o más bien, no decir iglesia, sino los cristianos de Etiopía tienen, pues, esos textos, ¿no? Que aporta una gran abundancia de textos y otros que están ahí en las, en los, en el desierto, en los monasterios de muchos cristianos que viven, ¿verdad? De estos textos. Si bien estos textos han llegado hasta nosotros con frecuencia en manuscritos muy recientes, son muchas veces en un punto de referencia obligado cuando se trata de apócrifos cuyo original se ha perdido. Entre los del Antiguo Testamento está el libro de Enoc. Hay un libro de Enoc, etiópico, que ya les mencionaba la vez pasada, que hay como 4 o 5 volúmenes del libro de Enoc, pero no todos fueron elaborados en Palestina o cerca de Palestina. Bueno, fueron elaborados en otros lugares, como en Etiopía. En Etiopía hay un libro de Enoch, ¿verdad? Uno de los textos fundamentales dentro de este marco en el que estamos. Ahora, al margen de los apócrifos conservados en georgiano y en árabe, que son otros dos, hablando de Georgia y árabe, en el mundo árabe y georgiano, tributarios respectivamente de originales, su mayoría griegos y coptos, merecen mención especial los que han llegado hasta nosotros en versiones eslavas. Fíjense cómo cómo se ha ido reelaborando según la traducción y la lengua, que ha llegado hasta Georgia. Georgia es un país eslavo, y bueno, está el mundo árabe y ya casi pegado a Europa Central, eh, sí, Europa Central, están estos países eslavos, República Checa, Georgia, eh, Croacia, Ucrania. Y de este lado ya, aparecen versiones eslavas. Ese mundo, o esos países, tienen el lenguaje eslavo o escandinavo. ¿Sí? Entonces han pasado al eslavo antiguo, que es la lengua literaria que se formó en vastas regiones del sur y del este de Europa. Perdón, había dicho Europa Central, pero es el este de Europa y sur de Europa. Y al entrar en contacto a partir del siglo IX con la civilización bizantina de adoptar el alfabeto cirílico glagolítico que introdujeron los misioneros Cirilo y Metodio. Fíjense, esto es interesante porque en el mundo eslavo ya estaban dos santos, San Cirilo y San Metodio. Ellos introdujeron un estilo también de un alfabeto llamado cirílico glagolítico, ¿verdad? Y cuando llegan esos textos venidos por allá por Eslovenia, lo que sería hoy Eslovenia, Eslovaquia, no se llamaban así antes, era el este de Europa. Pero cuando llegan, ¿verdad?, a esos lugares, entonces son adoptados, ¿verdad?, y traducidos, digamos, y se les integra también el alfabeto cirílico glagolítico de los misioneros Cirilo y Metodio. Santo Cirilo y Metodio, de hecho, se celebran juntos litúrgicamente. ¿En dónde? En la iglesia oriental. Nosotros, la iglesia de Occidente, adoptamos
esta festividad también de los santos Cirilo y Metodio. Y fíjese que a diferencia, porque los eslavos, digamos, es la parte este y con ello divide Europa, Europa central, digamos, y la otra, la parte de Europa y Asia, este, también los eslavos es como la mitad, digamos, como el parteaguas ahí, porque está los eslavos del este y los eslavos del oeste, ¿no? Y entonces están en esa diferencia, están los eslavos occidentales, los de Occidente también, expuestos al influjo de la cultura latina, porque de ese lado estaba obviamente la literatura griega, la literatura latina, sobre todo el latín, que surgió y fue, digamos, una lengua casi oficial de todo el imperio romano, el latín, y pues todo se traducía a una sola lengua, ¿sí? A la lengua latina. Y entonces asumieron los eslavos del este, búlgaros, serbios, rusos, ucranianos, principalmente asumieron, perdón, ese lenguaje, ¿verdad? Traídos por Cirilo y Metodio. Y el legado cultural de Bizancio y tradujeron a su lengua gran parte de la literatura apócrifa que por entonces estaba en uso en Constantinopla. Ahora, fíjense qué extraordinario es el mundo, que las traducciones que hoy tenemos de los evangelios, pues son, digamos, eh, una fuente, ¿verdad? De hechos, de historias fantasiosas, de relatos curiosos. Todo eso ha venido, ¿verdad? Así como los evangelios, y como decimos, que el libro más vendido, y yo espero que sea el más leído, que es la Biblia, pues también ahí abajito de ellos vienen estos libros apócrifos, que aunque no hacen mucho ruido, pero ahí van, y que se han, pues, traducido a diferentes lenguas. Y como yo les he dicho, no es malo leerlos. Quien lo lea no va a quedar expulsado de la iglesia, ni va a ser anatema. No, simplemente es pues, leerlos como cualquier historia, como cualquier novela, ¿verdad? Acerca de lo que ellos quisieron exponer de alguna manera en torno a Jesús, ¿no? Nos puede ayudar inclusive un poco para tener esa imaginación de aquellos tiempos, de esas épocas, puesto que cuando uno lee un libro se traslada inmediatamente a la época del autor o de los autores. Es muy interesante. Bien, frente a otras literaturas en que los originales han sido sometidos a importantes reelaboraciones y adaptaciones, los apócrifos eslavos se distinguen por una fidelidad extraordinaria a sus modelos griegos, lo cual constituye una preciosa ayuda para la crítica textual en aquellos casos en que la tradición manuscrita griega de que se dispone acuse deficiencias, ¿verdad? Un ejemplo interesante de este fenómeno lo ofrece el texto eslavo del Evangelio de la infancia de Tomás, cuya traducción castellana ofrecemos en esta obra. Vamos a ir a la obra de este Evangelio, de Tomás, que yo creo que es uno de los más importantes, el Evangelio de la infancia de Tomás. No de la infancia de Tomás como tal, sino de la infancia de Jesús. Digo, de ahí se toman algunas festividades que tenemos. Bien, en Occidente no encontró la literatura apócrifa un terreno tan abonado para su difusión como en Oriente, ¿no? Pero su presencia es innegable. O sea, en Occidente no fue tan prolífera la cuestión de los apócrifos, mientras que en el Oriente sí, ¿verdad? Entonces aquí, digamos, vinieron y pasaron desapercibidos, ¿no? Alguno que otro sí hizo el intento por conocerlas y estudiarlas, ¿no? Hoy en día hay quienes están metidísimos en este sentido y siguen traduciendo, entre buscando alguna cosa más. Conocidas son las reservas de escritores como San Jerónimo, frente a ella quien sin embargo no tenía reparo en citar con cierta veneración el Evangelio de los Hebreos, que afirma haber traducido él mismo del hebreo al griego, el latín. Ahora se dice que San Jerónimo, además de toda la comitiva que tenía para la traducción del griego hebreo al latín,
también se dedicó a traducir uno de los textos llamados el Evangelio hebreo o de los hebreos. Se dice que él mismo lo dice, ¿no? En su vida, que él la tradujo del hebreo al griego y al latín. ¿Mm? Ahora, las duras condenaciones del Papa Inocencio I y de Toribio de Astorga en el siglo V tienen como objeto principalmente los hechos apócrifos de los apóstoles, que este último relacionaba con la secta de los priscilianistas en España, ¿verdad? Hay una condena del Papa Inocencio I y de Toribio de Astorga sobre este texto, hechos apócrifos de los apóstoles, que los relacionaba con la secta prisciliana, ¿verdad? O los priscilianos en España, otra herejía, ¿verdad? Y también una secta ya nacida de entre todo lo del mundo cristiano, ¿sí? A veces pensamos que las sectas nacieron con Martín Lutero, ¿no? Ya desde antes había sectarismo también, había quienes se separaban por sus ideologías, pensamientos, em, para atrás, ¿no? O sea, quedarse en una sola idea. Como ahorita, por ejemplo, ahorita está, bueno, desde hace ya años, ¿no? No son sectas, pero se pueden considerar como tal em, la sociedad tradicionalista de San Pío X, quienes no estuvieron de acuerdo con el Concilio Vaticano II y se quedaron con el Concilio de Trento y del Vaticano I, bueno, más bien el Concilio de Trento para atrás, ¿no? Digamos, sería algunos le llaman cisma, pero más bien es como una secta nacida del cristianismo, ¿no? Y la iglesia palmariana también es una secta, ¿verdad? No es otra religión, no es una cisma, pero bueno, es una secta, ¿no?, que se dice ser cristiana, católica también, y bueno, todas las pompas que se echan, ¿no? Para hablar. Entonces podríamos decir que así como ahorita existen esas, así es también en aquel tiempo, pues ya existían algunas comunidades que se hacían llamar cristianos igual y vivían de alguna herejía, ¿verdad? O de algún cisma o de algún pensamiento que no convergía con el pensamiento cristiano del momento. Del amplio catálogo de apócrifos que se presentan en latín, el Decretum Gelasianum en el siglo VI, puede deducirse que buena parte de ellos, los evangelios, hechos de los apóstoles, epístolas, apocalipsis, existían ya en esas fechas en versiones latinas. Sí, había versión griega y versión latina. Estas versiones, en casos concretos, eran verdaderas reelaboraciones de los modelos griegos. Tal es el caso del Evangelio del Pseudo Mateo, que recoge leyendas procedentes no solo del protoevangelio, sino también de otros apócrifos de la infancia, por ejemplo, el Evangelio de Tomás. Entonces quiere decir que, por ejemplo, este Evangelio del Pseudo Mateo quiere decir que recogía de otras fuentes, sobre todo del protoevangelio y del Evangelio de Tomás, como que sacó ahí para hacer su evangelio del pseudo Mateo, ¿no? Entonces, quiere decir que ya conocían algunos los textos y los leían y reelaboraban sus propias versiones. A esto se añaden muchos otros detalles de su propia cosecha, como son las profecías ex eventum, por ejemplo, la presencia del buey y el asno en la natividad, ¿no? Que esto del buey y del asno en la natividad de Jesús, en lo que es en nuestro nacimiento, que es ahí donde casi siempre lo vemos, este, no existía en el mundo occidental. O sea, el pensamiento occidental de la natividad del Señor no hablaba del asno ni del buey, sino, pero en estos textos aparece esa presencia del buey y del asno, ¿verdad? Y pues es retomado también para hablar de teología. Tienen un significado, tienen una fuerza capaz de darnos a entender qué significa la vida a través de estos signos también, como es el asno y el buey. Y el Papa Benedicto XVI, en su libro La infancia de Jesús, habla muy bellamente de los signos que están en el pesebre, ¿verdad? Entre esos signos está el buey y el asno, ¿verdad?
cada uno representa un acontecimiento de Jesús. ¿De dónde sacó eso? Porque en los evangelios canónicos no aparecen, son tomados precisamente de estos textos del, de los pseudo evangelios apócrifos, ¿verdad? Pero fíjense, ¿por qué lo ponen? ¿Por qué la iglesia de Occidente lo pone? Lo pone porque aparece según en el texto del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 3. ¿Ah? Y hay textos también de los salmos que hablan de algunos otros animales, del cual pues también la iglesia los retoma como signos o símbolos para hablarnos de algo, ¿verdad? Entonces, es muy interesante. También casi la vida, por ejemplo, también la vida casi conventual de María antes y después de la Anunciación, relacionadas o no con el pseudo Mateo, existe toda una serie de elaboraciones latinas en torno a la natividad y la infancia que testimonian la presencia de estas y otras leyendas apócrifas en Occidente, hasta ser asumidas ampliamente, difundidas por obras como la legenda áurea de Jacobo de Voragine o el Speculum Historiale de Vicente de Bauis en el siglo XIII, ¿verdad? Entonces, pues inclusive el Papa Benedicto XVI tiene su texto sobre la infancia de Jesús y usa elementos apócrifos para llenar, para simbolizar el nacimiento de Cristo, ¿no? Y en otros casos las versiones latinas están acreditadas por manuscritos de gran antigüedad, como lo es el Palimpsesto de Viena y del siglo V en relación con el Evangelio de Nicodemo. Sin la abundancia de códices latinos del Apocalipsis de Pablo, sería difícil de recomponer el original griego que nos ha llegado solo a forma abreviada. ¿Cómo explicarse el influjo también de la literatura apocalíptica en obras tan incisivas del Renacimiento como la Divina Comedia? De hecho, la Divina Comedia, que es un texto de este Dante Alighieri, también tiene su qué decir. Hasta hay quienes podrían pensar que puede ser un apócrifo. Interesante hasta dónde llegó todo ese pensamiento hasta el Renacimiento. Y bueno, hoy la época en la que vivimos, en el mundo globalizado, el mundo tecnologizado, pues te acercas a las redes sociales y descargas algún libro de estos. Los puedes leer, inclusive en línea, ¿no? Lo que antes era más difícil de obtener un libro, a comprar el libro de los evangelios apócrifos, pues ahora lo puedes tener ahí en línea, ¿no? Un capítulo muy interesante que en parte queda por estudiar es el influjo también de la literatura apócrifa, la apócrifa latina en las incipientes literaturas vernáculas de Occidente, puesto que también en Occidente, aunque no tanto como en Oriente, también aquí en Occidente comenzaron a haber algunas literaturas incipientes, como bien lo dice el autor, ¿verdad? En lenguas vernáculas, es decir, en lenguas del propio país. En los casos en que se estudió, se ha hecho a fondo, como es el irlandés, ¿verdad? Los resultados son sorprendentes, porque también dentro de la literatura de Occidente se fue dando algunos traducciones, algunos textos en irlandés, ¿no? Y un campo en que la literatura apócrifa ha ejercido su influjo sin barreras lingüísticas o geográficas es el de la iconografía religiosa tanto de Oriente como Occidente. Yo creo que una de las cosas que nos regala, ¿verdad? Muy importante el mundo oriental, los textos apócrifos, es la iconografía, las imágenes. ¿Sí? Y el mundo bizantino, de Bizancio, la ciudad de Bizancio, constituye hasta el día de hoy una de de los lugares donde más se ha elaborado la iconografía cristiana. Eh, y ustedes han visto, ustedes conocen muchos iconos que en realidad significan líneas, trazo de líneas, y se van formando las imágenes, ¿no? Y ustedes pueden buscar también aquí en internet iconos bizantinos. De hecho, hay cursos en YouTube de cómo hacer tu imagen en Bizancio, ¿verdad? En el estilo bizantino o iconográfico, o como les podríamos llamar así muy simplemente, los iconos.
Bien, eso, digamos, es un influjo que ha dejado, ¿no? Y es aquí donde los apócrifos continúan llevando una vida soterrada, pero real, ya que la costumbre de contemplar repetidamente y reflexivamente ciertas escenas y ciertos símbolos impide muchas veces descubrir el trasfondo legendario que las inspiró. Por eso hay que leerlos y estudiarlos y no quedarnos con lo que solamente la historia nos está diciendo, sino hay que descubrir más a fondo, ¿no? Pero muchos se quedan solo con lo de arriba, ¿no? Lo que lee y lo que percibe y con eso ya quedó, ¿no? Quizás pueda ayudar este libro, esto que estamos estudiando, este documento, este libro, a ver algunos elementos, ¿no? Y del conjunto de apócrifos neotestamentarios, evangelios, hechos de los apóstoles, cartas, apocalipsis, se ofrece aquí los evangelios apócrifos, ¿verdad? Y bien, está el catálogo de apócrifos neotestamentarios. Se los voy a decir muy rápidamente, puesto que ya se nos está acabando el tiempo. Está el Decretum Gelasianum. Bueno, ya nos meteremos en la próxima alguno, ¿no? Pero se los voy a decir la lista del Decretum Gelasianum, que hicimos referencia, siglo sexto. Bien, eh, viajes a nombre del apóstol Pedro, llamados libros de San Clemente, 9 en total. Hechos a nombre del apóstol Andrés, hechos a nombre del apóstol Pablo, hechos a nombre del apóstol Pedro, hechos a nombre del apóstol Felipe, evangelio a nombre de Matías, evangelio a nombre de Bernabé, de Santiago el Menor, del apóstol Pedro y de Tomás, del que se sirven los maniqueos para hablar también de sus evangelios apócrifos. Después está los evangelios de Bartolomé, de Andrés, los evangelios falsificados por Luciano, los evangelios falsificados por Ezequiel, libros sobre la infancia del Salvador, libros sobre la Natividad del Salvador y sobre María y la comadrona, apócrifo. De hecho, esto de la comadrona, eh, supone que la comadrona ayuda a dar a luz, ¿no? Entonces, los evangelios canónicos dicen pues que María y José no encontraban posada, y bueno, prácticamente parece que no hay nadie con ellos, ¿no? Pero en los evangelios apócrifos dice que había gente, ¿verdad? En esa posada y donde dio a luz en la cueva de Belén, en el establo, y había comadronas. De hecho, el Papa Benedicto XVI también lo menciona en el texto, ¿verdad? De la infancia de Jesús. El libro llamado El Pastor de Hermas, todos los libros que compuso Leucio, discípulo del diablo, apócrifos, libro llamado El Fundamento, libro llamado El Tesoro, libro acerca de las hijas de Adán, el Lectogénesis apócrifo, Centón acerca de Cristo, compuesto en versos de Virgilio, libro llamado Hechos de Pablo y Tecla, libro que lleva el nombre de Nepote, libro de los Proverbios, escrito por los herejes, a quien se les da el nombre de San Sixto, revelación que lleva el nombre de Pablo, revelación que lleva el nombre de Tomás y el de Esteban, libro llamado Tránsito de Santa María, el tránsito de la Virgen a la Asunción, libro llamado Penitencia de Adán, libro acerca del gigante Ojías, de quien cuentan los herejes que luchó contra el dragón, libro llamado Testamento de Job, Penitencia de Orígenes, Penitencia de San Cipriano, Penitencia de Jamnes y Mambres, Suerte de los Apóstoles, Juegos de los Apócrifos, libro llamado Cánones de los Apóstoles, libro fisiólogo, escrito por los herejes y puesto bajo el nombre de San Ambrosio, o sea, le cambió el nombre de fisiólogo al nombre de San Ambrosio. Historia de Eusebio Pánfilo, opúsculos de Tertuliano, Lactancio o Firmiano, opúsculos de Africano, Postumiano y Galus, Montano, Priscila y Maximila, Fausto Maniqueo, Comodiano, Clemente de Alejandría, Tasio Cipriano, Arnovio,
Ticonio, Casiano, presbítero de las Galias, Victoriano de Petau, Fausto de Ries en las Galias, estamos hablando ya de este lado de España, Francia, ¿no? Fulgencio del Ciego, carta de Jesús a Abdigaro, carta de Abdigaro a Jesús, porque hay una correspondencia, pasión de Quiricio y Julita, pasión de Jorge, escrito titulado Entredichos, apócrifo, todos los amuletos escritos no con nombre de ángeles, como ellos imaginan, sino de demonios apócrifos. Y bueno, ahí le voy a dejar para después continuar con la lista. Aquí les leí 61, ¿sí? Pero hay muchísimos más que se los voy a decir en la siguiente ocasión que nos veamos para ya ir concluyendo también este tema de los apócrifos. Pues vamos a terminar pidiendo, hermanos, la eh, vea pronta beatificación del siervo de Dios, Alfonso Lam. Oh Dios, que en tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo Alfonso Lam de un amor sin límites a ti y a María, amor que exteriorizó en una intensa vida de trabajos, vigilias, sacrificios para la salvación de las almas. Concédenos, si es tu voluntad, que logremos por su intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que pasen un excelente día, que los bendiga y si Dios nos los permite, nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones a todos.